Bienvenidos a Halo Lunar, el espacio en donde hablamos del mundo onírico. Hay quienes describen los viajes psicodélicos como un despertar dentro del propio sueño. El cuerpo está quieto, los ojos abiertos o cerrados, dan igual, pero la mente entra en un estado de expansión donde todo se vuelve posible. Los colores respiran, los sonidos se mezclan con las emociones y las fronteras entre lo real y lo imaginado se disuelven. Algo muy parecido ocurre durante el sueño lúcido, ese momento en el que una persona se da cuenta de que está soñando, pero decide quedarse dentro del sueño para explorarlo. Desde los rituales chamánicos hasta los laboratorios de neurociencia moderna, la humanidad ha buscado entrar en ese espacio misterioso entre el sueño y la vigilia. Muchas culturas han explorado sustancias que abren las puertas del inconsciente. Algunos lo hicieron a través del descanso, otros mediante plantas, brebajes o moléculas que alteran la percepción. ¿Qué diferencia hay entre un sueño y una alucinación? ¿Hasta dónde los psicodélicos y los estados alterados nos permiten acceder a las mismas zonas que visitamos cuando dormimos? ¿Y qué nos dice eso sobre la naturaleza del inconsciente? El sueño, las visiones, los trances, las alucinaciones, todos comparten una misma intuición. Que existe un territorio interior, un paisaje psíquico, al que solo se accede cuando el cuerpo se entrega y la mente se expande. Antes de que existiera la palabra psicodélico, antes incluso de que se hablara de inconsciente, ya había quienes exploraban el mundo de los sueños con ayuda de la naturaleza. Los pueblos originarios bebían ayahuasca, una mezcla de plantas que contienen DMT, no para escapar de la realidad, sino para comprenderla desde adentro. Bajo su efecto, el chamán o ayahuasquero ingresaba a un espacio onírico colectivo donde los cantos, los ícaros, guiaban la visión y la mantenían en equilibrio. Las visiones no eran sueños falsos, eran mensajes de los ancestros, advertencias, consejos, mapas de equilibrio entre el cuerpo, el alma y la comunidad. Conversaciones con los espíritus del bosque, advertencia de los ancestros, o revelaciones sobre la salud del cuerpo y del alma. Soñar era una forma de diagnóstico, de conocimiento y de comunión con la naturaleza. En Mesoamérica, los pueblos huicholes y mazatecos hablaban de peyote y de los hongos sagrados como puertas hacia el mundo florido, una dimensión paralela donde todo está vivo. Habrían portales oníricos donde los chamanes dialogaban con espíritus o recibían conocimiento. María Sabina, la famosa curandera mazateca, decía que los hongos eran niños santos, que hablaban en sueños y que al comerlos uno podía ver con los ojos del alma. Las visiones eran rituales colectivos. El trance no se vivía en soledad, sino dentro del canto, la danza y la palabra. La experiencia era sagrada, una forma de acceder a la sabiduría ancestral y de establecer la armonía entre el individuo y su comunidad. En los Andes, la hoja de coca o el San Pedro acompañaban ceremonias donde el sueño y la vigilia se mezclaban. El objetivo era alcanzar un estado de ensoñación consciente, un diálogo entre cuerpo, montaña y espíritu. En Oriente, los textos védicos describen el soma, una bebida divina cuyo origen aún es un misterio, pero que era considerada la sustancia que unía a los mortales con los dioses. Beber soma era soñar despierto, una forma de expandir la conciencia y acceder al conocimiento trascendental.
En Asia Central y Siberia, los chamanes utilizaban el Amanita muscaria, el famoso hongo rojo con puntos blancos, para así entrar en trance y recuperar el alma de los enfermos. Dormir, soñar y viajar eran 3 nombres para un mismo acto: cruzar el umbral. Todas estas prácticas comparten una misma intuición, que el mundo onírico es una frontera difusa entre lo visible y lo invisible, y que las sustancias o técnicas que expanden la conciencia no son simples evasiones, sino lenguajes simbólicos que revelan aquellos que el ojo cotidiano no puede ver. Durante milenios, el sueño y la visión fueron 2 caminos distintos hacia el mismo misterio: comprender el alma. ¿Qué es real? ¿Lo que vivimos con los ojos abiertos o lo que recordamos con los ojos cerrados? La ciencia del siglo XXI está empezando a comprobar algo que las culturas ancestrales intuían. El cerebro que sueña y el cerebro que alucina se parecen mucho. Estudios con resonancia magnética muestran que durante el sueño REM, la fase donde soñamos más intensamente, se activan las mismas áreas que se encienden bajo el efecto del LSD o la psilocibina. La corteza visual, el sistema límbico, donde viven nuestras emociones más profundas, y una red llamada Default Mode Network, que define la noción del yo. Cuando dormimos, esa red se desactiva parcialmente, permitiendo que el yo se disuelva y las imágenes fluyan sin lógica. Lo mismo ocurre durante los viajes psicodélicos. Las fronteras del ego se diluyen y emergen símbolos, colores y emociones en forma de historia. Según el investigador Robin Harris, ambos estados, el sueño y la experiencia psicodélica, son momentos de entropía cerebral, donde la mente se reorganiza y el inconsciente se expresa sin censura. En otras palabras, los sueños y los psicodélicos no nos llevan a mundos distintos, sino al mismo laboratorio interior donde el cerebro ensaya emociones, reconstruye memorias y reconfigura lo que somos. La experiencia psicodélica puede sentirse como un sueño lúcido. El cuerpo está despierto, pero la mente entra en un teatro simbólico. Muchos relatan que ven paisajes, rostros, geometrías o incluso reencuentros con personas fallecidas, como si el alma usara ese canal para hablar. El psiquiatra Stanislav Grof, pionero en terapia psicodélica, decía que el viaje interior es una película del alma. El inconsciente proyecta imágenes que condensan traumas, deseos y memorias universales. Para Grof, las visiones bajo LSD o respiración holotrópica eran sueños dirigidos por la sabiduría del cuerpo. Freud y Jung también lo anticiparon. Freud hablaba del sueño como el camino real hacia el inconsciente. Jung, en cambio, lo entendía como una conversación con lo divino, con los arquetipos colectivos que habitan en todos nosotros. En ese sentido, los psicodélicos podrían ser otra versión de ese diálogo, una forma de soñar despiertos con propósito terapéutico o espiritual. Los años 60 y 70 llevaron este cruce a la cultura popular, la música psicodélica,
el surrealismo tardío, el cine de vanguardia. Todos exploraron lo onírico como lenguaje. Aldous Huxley escribió Las puertas de la percepción después de probar la mescalina. Convenció de que la mente humana filtra la realidad y que las drogas solo abren lo que siempre estuvo ahí. Carlo Castañeda narró sus encuentros con el mundo de los sueños, guiado por plantas de poder y la figura del chamán. Y artistas visuales como Alex Gray o músicos como The Beatles con Lucy in the Sky with Diamonds tradujeron el sueño psicodélico en símbolos, colores y sonidos. Pero la pregunta persiste: ¿dónde termina el sueño y empieza la alucinación? ¿Es real lo que vemos en esos estados alterados? Desde la neurociencia, se diría que ambos son construcciones cerebrales, simulaciones internas. Desde la espiritualidad, se respondería que ambos son mensajes del alma. Son distintas maneras de recordar lo que olvidamos. Quizás la diferencia esté en la intención. El sueño llega sin que lo pidamos. La experiencia psicodélica, en cambio, se busca, se prepara, se ritualiza. Ambos pueden iluminar o confundir, sanar o desbordar. En muchos pueblos, las plantas sagradas no se usan para ver cosas, sino para ver adentro. El sueño, el trance, la meditación o la droga son solo puertas. Lo importante es lo que hacemos con lo que descubrimos detrás. Cuando soñamos, el cerebro no descansa, viaja. Durante la fase REM, esa etapa en la que los ojos se mueven bajo los párpados y la mente se enciende, se activan las mismas regiones cerebrales que participan en la emoción, la memoria y la imaginación. El lóbulo frontal, encargado del juicio y la lógica, se silencia. Mientras tanto, el sistema límbico, donde viven nuestras emociones más primitivas, se ilumina como una constelación. Por eso, en los sueños todo parece tener sentido, aunque no lo tenga. El cerebro no está razonando, está sintiendo. La neurociencia actual empieza a descubrir algo fascinante. Los sueños y las experiencias psicodélicas comparten una arquitectura cerebral muy similar. Ambos estados activan zonas del cerebro vinculadas con la autoobservación, la memoria emocional y la imaginación visual. Tanto bajo los efectos del LSD, la psiloxibina o la DMT, como en los sueños REM, el cerebro entra en un estado de hiperconectividad donde regiones que normalmente no dialogan comienzan a comunicarse. Las áreas visuales se activan incluso con los ojos cerrados. La red por defecto, responsable del sentido del yo, disminuye su control. Y zonas del hipocampo y la amígdala, memoria y emoción, muestran actividad intensa. Esto provoca una sensación de realidad expandida, donde las emociones se transforman en imágenes. El cerebro sueña despierto pero con mayor lucidez. La persona es consciente de que está experimentando algo fuera del ordinario, aunque le resulte difícil distinguir que es real. La red neuronal por defecto, esa que organiza nuestra identidad,
el yo, la narrativa interna, se disuelve por momentos y otras zonas más creativas o sensoriales toman el control. Es como si la conciencia se fragmentara para poder verse a sí misma desde afuera. Los científicos llaman a esto entropía neural, un aumento en la complejidad del cerebro que permite experimentar la realidad de nuevas maneras. En otras palabras, soñar y alucinar no son tan distintos. Ambos son modos del cerebro de explorar su propio territorio interno. Las imágenes que surgen, ya sean producto del sueño o de una sustancia, no son simples fantasías, sino mapas simbólicos de nuestra mente en expansión. Las sustancias psicodélicas, como el LSD, siempre han estado envueltas en la polémica acerca de su uso. Pero de lo que no cabe duda es que su efecto sobre el organismo revela aspectos interesantes acerca del cerebro humano. Muchas personas que utilizan habitualmente estas drogas aseguran que bajo su influencia notan que acceden a otros planos de realidad. No es simplemente que vean cosas extrañas, cosas imposibles. Es que realmente creen que a su manera, el mundo que pueden ver, tocar y oír existe y permanece oculto cuando no usan estas sustancias. Este fenómeno se parece mucho a lo que ocurre cuando soñamos. A fin de cuentas, los eventos oníricos, por muy surrealistas que puedan parecer objetivamente, en su momento nos parecen válidos y pocas veces los cuestionamos justo cuando los percibimos. Una reciente investigación ha revelado que la semejanza entre el efecto del LSD y los sueños va más allá de este parecido. Llevada a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Zúrich, ha dado con las causas que hay detrás de los estados de conciencia similares a los sueños que aparecen tras el consumo del LSD. Este grupo de investigadores ha estado trabajando para conocer el potencial terapéutico de las sustancias psicodélicas, conocidas por generar alucinaciones, es decir, que causan estados alterados de conciencia. Y es que, aunque utilicemos el término drogas para referirnos a varias sustancias, sus mecanismos de acción suelen ser muy diferentes. Y los de las sustancias psicodélicas, en concreto, son fácilmente distinguibles de las de consumibles como el cannabis o el alcohol. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que hace que tras tomar LSD aparezcan sueños en estado de vigilia? Rainer Krenman, miembro del equipo de investigadores que realizó el estudio, señala que la medición de los estados alterados de conciencia, comparables a lo de los episodios oníricos que experimentamos al soñar, se midieron a partir del marcador llamado surrealismo cognitivo, a partir de descripciones en tiempo real acerca de lo que se experimenta. Descubrió que el patrón cerebral de los voluntarios bajo los efectos del ácido mostraba un nivel de actividad similar al de alguien soñando, pero con un grado de conciencia ampliado. Es decir, el cerebro estaba soñando, pero sabía que lo estaba haciendo. A esa sensación, algunos la llamaban metaconciencia, una lucidez que se da dentro del delirio. Los investigadores la describen como un estado híbrido, un punto medio entre la vigilia y el sueño. El yo no desaparece del todo, pero se vuelve más flexible, más simbólico. Por eso, muchas personas dicen que el viaje psicodélico
no es simplemente ver visiones, sino entrar en un espacio interior donde las emociones toman forma. Los miedos se vuelven paisajes, las culpas aparecen como figuras, los recuerdos se transforman en luz. Explica que los estados inducidos por LSD o psilocibina son comparables a los sueños lúcidos. El sujeto ve imágenes, escucha voces, experimenta emociones intensas, pero con la sensación de estar dentro de una película emocional de su propio cerebro. ¿Sabías que los sueños placenteros son como un viaje psicodélico? Según nuevas investigaciones, nuestro cerebro muestra un patrón de actividad similar durante los sueños al que muestran durante un viaje psicodélico. Las drogas psicodélicas, como el LSD y los hongos mágicos, pueden alterar profundamente la forma en que experimentamos el mundo, pero se sabe poco sobre lo que ocurre físicamente en el cerebro. Ahora, los investigadores han examinado los efectos cerebrales de las sustancias químicas psicodélicas presentes en los hongos mágicos, llamada psilocibina, utilizando datos de escáneres cerebrales de voluntarios a los que se les había inyectado la droga. Me fascinó observar similitudes entre el patrón de actividad cerebral en un estado psicodélico y el patrón de actividad cerebral durante el sueño REM, especialmente porque ambos involucran las áreas primitivas del cerebro vinculadas a las emociones y la memoria, señaló uno de los investigadores. Las personas suelen describir el consumo de psilocibina como la inducción de un estado onírico, y nuestros hallazgos han proporcionado por primera vez una representación física de esa experiencia en el cerebro. El estudio descubrió que bajo los efectos de la psilocibina, la actividad de la red cerebral más primitiva, vinculada al pensamiento emocional, se hizo más pronunciada, con varias áreas diferentes de esta red, como el hipocampo y la corteza cingulada anterior, activas al mismo tiempo. Este patrón de actividad es similar al patrón observado en personas que están soñando. Las drogas psicodélicas son únicas entre otras sustancias químicas psicoactivas, porque los usuarios a menudo describen una conciencia expandida, que incluye asociaciones intensificadas, imaginación vívida y estados oníricos. El propio Tagliasucci, autor principal del estudio, lo resume así: las drogas psicodélicas son herramientas poderosas para explorar lo que sucede en el cerebro cuando la conciencia se altera profundamente. Proporciona una ventana para estudiar las puertas de la percepción. Agrega que bajo estas sustancias, la actividad cerebral se parece a una vigilia onírica, una conciencia expandida donde la lógica se suspende y las emociones toman el mando. En los sueños lúcidos, algo parecido ocurre. El soñante reconoce el escenario como propio y puede intervenirlo. Es un laboratorio emocional en el que se puede practicar el perdón, la reconciliación y la exploración del deseo. Los psicodélicos, en cambio, inducen ese mismo tipo de lucidez, pero a través de la química. En lugar de esperar a dormirse, el cerebro despierta su capacidad de soñar en pleno estado consciente. La diferencia entre soñar y alucinar se vuelve mínima. En ambos casos, la mente está viendo sus propios contenidos proyectados como realidad. Lo que hoy la neurociencia mide con escáneres, las culturas ancestrales lo habían comprendido a través del mito, el rito
y la experiencia colectiva. Tanto la ciencia como las tradiciones espirituales coinciden en algo. El sueño y la experiencia psicodélica son procesos de integración. Ambos permiten que el cerebro, o el alma según la mirada, reorganicen lo que la vida diurna no puede procesar: el miedo, la pérdida, la memoria o el deseo. Cuando soñamos, cruzamos el umbral de lo cotidiano. Viajamos a través de recuerdos, temores, deseos. Cuando ingerimos una planta sagrada o una sustancia psicodélica, el viaje es distinto, pero el impulso es el mismo: traspasar la frontera de la mente. Ambos nos muestran lo que Freud llamaba el retorno de lo reprimido, aquello que la conciencia diurna no puede sostener, pero que el cerebro insiste en revelar, aunque sea en forma de imagen, de símbolo o color. Por eso, muchos investigadores, como el psiquiatra inglés Robin Harris, sostienen que los sueños y los viajes psicodélicos podrían cumplir funciones terapéuticas similares a integrar memorias traumáticas, disolver el ego o resignificar el miedo. Soñar, dicen, es un modo natural del psiconautismo, un viaje hacia adentro que el cerebro realiza cada noche, sin sustancias, sin guía chamánica, solo con su propia química. Y quizás ahí esté la clave: el cerebro humano, por naturaleza, necesita viajar. Sueña, imagina, alucina, recuerda. En todos esos estados busca lo mismo: darle forma al misterio. Durante milenios, el sueño y la visión fueron dos caminos distintos hacia un mismo misterio: comprender el alma. Y aunque hoy la neurociencia habla de neurotransmisores y de actividad REM, detrás de cada estudio persiste esa misma búsqueda ancestral. Entender qué nos dice el cerebro cuando deja de estar despierto y qué parte de nosotros sigue soñando, incluso con los ojos abiertos. Desde una mirada más simbólica, se podría decir que tanto el sueño lúcido como el viaje psicodélico son formas de diálogo entre el consciente y el inconsciente. Ambos permiten que el alma se exprese a través de imágenes. Ambos pueden ser aterradores o profundamente sanadores. Y en ambos, el cuerpo duerme o se entrega mientras la mente viaja. Quizás los antiguos siempre lo supieron, que soñar y viajar no son actos opuestos, sino formas complementarias de mirar hacia adentro. Quizás soñar no sea solo una función del cerebro, sino una forma en que la conciencia se recuerda a sí misma. El sueño es la vía natural, el viaje psicodélico, su espejo buscado. Ambos nos recuerdan que dentro de nosotros existe un universo en expansión y que a veces soñar despierto es la manera más profunda de despertar. A veces dormimos para sanar. A veces viajamos hacia adentro para entender. A veces simplemente soñamos para sentirnos menos solos en el misterio. Porque tanto el sueño como el viaje psicodélico nos recuerdan algo esencial: que la mente humana no es una cárcel, sino un universo que se despliega cada noche, o cada vez que cerramos los ojos para ver. Soñar despiertos es recordar que hay mundos dentro de nosotros que aún no conocemos.
Gracias por escucharnos. Y dulces sueños. Esto fue Halo Lunar, un podcast producido por Mandona, con Mariana Reque da Silva en conducción, Lucía Fernández Roldán en co-conducción y guión, Abril Hermosi en edición, Camila Ramallo en producción, Dayana Mónaco en marketing, Juan Seijas en operación de radio. Grabado en FM La Tribu. Nos encontramos bajo la próxima fase, domingo 18 horas.